Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar el gorro que ya había comentado en el tutorial anterior que vamos a utilizar en esta ocasión. Ya les había mostrado, tiene 22 puntos y este tiene 26. Está realizado con unas agujas de 2 milímetros y este con unas agujas de 4. Voy a ver cuánto es lo que mide. Son 10 centímetros de ancho lo que mide uno y otro. 10 centímetros de ancho es lo que miden aproximadamente. Este tiene un motivo más que son 26 puntos y este tiene solamente 22. Se los quiero mostrar por si alguien tiene alguna duda y quisiera realizarlo solamente con una hebra. Esta es una lana en número 4 y esta es una lana en número 3 aproximadamente. Y para este proyecto yo voy a utilizar esta misma lana del número 3, solo que la voy a utilizar doble con unas agujas de 4 milímetros. Entonces voy a dejarles abajo el tutorial de cómo sacar los puntos o cómo calcular los puntos para cada prenda, que también te va a servir no solamente para este proyecto sino para futuros proyectos como suéter, chalecos, bufandas, etcétera. Comenzamos. En caso de que alguien tenga alguna duda, es este tipo de material. Si no tienes este tipo de material, no te preocupes, puedes conseguir cualquier otro tipo de material que sea estambre o lana para bebé. Aquí el proveedor nos sugiere utilizar un ganchillo de 5 milímetros, pero pues vamos a utilizar las agujas de 4 milímetros como les comenté. Para este proyecto voy a comenzar montando 66 puntos porque es múltiplo de 4 más 2 puntos. Comienzo entonces de esta manera. También les voy a dejar para principiantes 4 técnicas para montar los puntos para que puedan realizar la que mejor se les facilite. Izquierda, derecha, regreso, izquierda, derecha y regreso. Y así hasta obtener 66 puntos. Una vez montado los 66 puntos, voy a comenzar con mi primer vuelta de la siguiente manera. Primer punto lo voy a tejer en punto revés. Siguiente punto lo voy a tejer en punto derecho. Voy a poner por la parte de arriba la lana y el siguiente punto, que es este, lo voy a pasar sin tejer. Un derecho y paso el siguiente punto, la lana por arriba, y paso mi punto sin tejer. Un derecho, lana por arriba, paso el punto sin tejer, derecho, lana por arriba y paso el punto sin tejer, derecho, paso la lana por arriba y el punto que sigue sin tejer. Y si te fijas, la lana o el estambre tienen que quedar por la parte de arriba. Sí, voy a continuar con esta primera vuelta. Punto derecho, paso sin tejer y el último punto lo tejo en punto derecho. Voy a girar. El primer punto no lo voy a pasar. Estamos en la vuelta número 2. Siguiente punto lo tejo en punto derecho, paso sin tejer, 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 y te voy a comentar rápidamente cómo estamos trabajando. Este punto que tiene el nudo aquí es un punto en revés. Estos puntos por el lado contrario fueron derechos
que se tejieron en la vuelta anterior. Por eso en esta ocasión los voy a dejar sin tejer. Y este punto que está aquí, que no se le ve nada, en la vuelta anterior fueron los que pasé sin tejer, por lo tanto en esta ocasión toca que se tejan en punto derecho. Este es en revés y lo paso sin tejer. Una vez terminada la vuelta número 2, voy a pasar el primer punto sin tejer y voy a comenzar de la siguiente manera. Los 3 puntos que siguen, estos 3, 1, 2 y 3, los voy a tomar juntos en punto revés. El punto que sigue voy a tejerlo en derecho, paso la lana o el estambre por arriba y lo tejo en punto revés. Sin soltar este mismo punto voy a tejerle un punto en derecho, de esta manera. Siguiente punto, los 3 que siguen, 1, 2 y 3, los voy a tejer juntos en punto revés. Siguiente punto, como esta fue disminución, ahora me toca recuperar los puntos que aquí quité. Derecho, subo el estambre y realizo un revés. Sin sacar el mismo punto, tejo un derecho. Voy a tomarlo bien. Y ahora sí suelto. Y tengo de este punto 3 puntos. Siguiente punto. Como estos fueron aumentos, siguen disminuir. 3 puntos. 1, 2, 3. Juntos en punto revés. Siguiente punto, aumento. Derecho. Mismo punto, solamente subo la lana y tejo un revés. Bajo la lana y tejo un derecho. Y aquí ya tengo los 3 puntos que en el punto anterior disminuí. 3 puntos juntos, los que siguen, 1, 2, 3, y así voy a continuar esta que es mi vuelta número 3. Para terminar mi vuelta número 3, el último punto lo voy a tejer en punto revés. Te muestro. Mi último punto aquí fueron de aumentos. Aquí se alcanza a observar que fue la disminución y aquí los aumentos. Esta vuelta va a ser del frente, de donde se van a empezar a formar los garbanzos o los puff. Y la vamos a tejer toda en punto revés. Así es que el primer punto lo paso sin tejer y el resto lo tejo en punto revés. No va a haber aumentos, tampoco disminuciones. Solo punto revés. Ya estoy por terminar la vuelta. Último punto en punto revés. Para esta vuelta, que es la número 5, acabo de terminar la 4, voy a pasar el primer punto. Recordaremos la primera vuelta de motivos que la realizamos en nuestra vuelta número 3, que comenzamos disminuyendo. Aquí están, se notan las disminuciones. Fue aquí y se disminuyó y aquí se aumentaron. Si te fijas, el espacio queda un poquito más grande porque fueron para los aumentos. Como aquí disminuimos, en esta vuelta, que es la número 5, nos toca aumentar. Estamos por el lado del revés. Recordemos que los puffs se van a formar por el frente de nuestro tejido. Primer punto lo voy a pasar sin tejer y este siguiente punto le voy a poner los aumentos. Punto en derecho.
Mismo espacio, solo subo la lana y tejo punto en revés. Bajo la lana y en el mismo espacio tejo un punto en derecho. Y aquí tengo los primeros 3 puntos que son de aumento. Siguiente punto o siguientes 3 puntos van a ser disminuciones, porque si aquí aumentamos, en el que sigue los disminuimos. Así es que tomo los 3 puntitos, te voy a mostrar. Estos 3 puntos que siguen juntos en revés. Siguiente punto de aumentos, derecho, revés, mismo espacio, derecho. Hice los 3 puntos que en este me tocó disminuir. Siguientes 3 puntos juntos en punto revés. Derecho. Toca los 2 aumentos, revés y derecho. Así de simple, si te fijas, estamos repitiendo nuestra vuelta número 3. 3 puntos juntos, punto de aumento, derecho, revés, derecho. 3 puntos juntos en punto revés. Y así voy a terminar esta vuelta número 5 y aquí te muestro que ya se están formando los puntos. Ya estoy por terminar mi vuelta número 5. Aumento, 3 puntos en revés, último punto en revés. Vuelta número 6. Aquí ya se ven los garbanzos o los motivos. Y la vuelta número 6, que es donde se ven los motivos, que es del lado del derecho. Recordemos que esa toda se teje en punto revés, a excepción del primer punto que se pasa sin tejer. Revés, revés hasta finalizar toda la vuelta. Estoy por terminar mi vuelta número 6 en punto revés hasta el final. Y voy por la vuelta número 7, que pues lo único que vamos a hacer es checar nuevamente, porque como estamos del lado del revés, lado del derecho, lado del revés. Entonces vamos a checar con cómo comenzamos. Aquí se alcanza a observar el punto que fueron aumentos como comenzamos en la vuelta que corresponde a la vuelta número 5. Entonces ya tejimos la vuelta número 6 en revés y ahora, como hicimos aumentos, aquí se alcanzan a observar, ahora corresponde hacer las disminuciones. 3 puntos juntos en punto revés, recordemos el primer punto sin tejer. Y esta se nota que aquí fue la disminución, porque aquí se alcanza a observar este nudito, entonces aquí vamos a hacer el aumento. Derecho, revés, derecho y suelto. 3 puntos juntos en punto revés y repito, aquí se ve que fue de disminución, derecho, revés, derecho, siguientes 3 puntos juntos en punto revés. Y aquí ya se está formando la siguiente hilera de puff o de garbanzos. Y lo que se pretende de este punto es que los garbanzos vayan quedando intercalados. Vamos así a ir alargando nuestra prenda. Te muestro cuánto es lo que he tejido. Hacia arriba he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
puff o garbanzos y tengo un total de 17.5 centímetros de largo, es lo que tengo, que son aproximadamente 7 pulgadas. Estoy por el lado del revés, después de estas 13 motivos que le he realizado a lo alto. Voy a pasar el primer punto sin tejer y voy a comenzar a tejer 2 puntos juntos en revés. 2 puntos juntos en revés. Siguientes 2 puntos juntos en revés. Y así voy a continuar toda la vuelta. 2 juntos en revés. 2 juntos en revés. Y así nos va a ir quedando. Para terminar la vuelta, último punto en revés. Y voy a continuar con la misma técnica. Primer punto paso sin tejer. Siguientes 2 puntos en punto revés. Siguientes 2 puntos en punto revés. Y así voy a continuar toda esta vuelta tejiendo 2 puntos juntos en punto revés. Siguientes 2 puntos en revés. Y así se va a ir disminuyendo un poco para realizar el cierre. Puedes hacerlo con otra técnica, que es tomar todos los puntos en una sola sacada y cerrarlo. Esa podría ser también otra técnica que puedes utilizar. Yo voy a continuar de esta manera hasta que no me queden ya puntos. Por el lado del revés también voy a tejer igual, de 2 puntos juntos por la parte, cuando esté por el reverso, también los voy a tejer 2 puntos juntos en revés hasta obtener aproximadamente entre 8 y 12 puntos. Regreso contigo. Ya tengo solamente 10 puntos y puedes apoyarte de algún ganchillo que tengas cerca. Ahorita voy a tomar este ganchillo y puede ser una opción tomar todos los puntos y pasarlos al ganchillo para que en una sola sacada se pueda cerrar. Solamente hay que tensar bien en esta parte, hay que jalar para que quede bien cerrado. Y así va a quedar. Podemos retirar, pero hay que dejar un espacio considerable para cerrar. Vamos a cerrar en esta parte. Y para las personas que desean ponerle protector para los oídos o orejeras, como se les conoce, hay que dejar el espacio para la parte de adelante, que va a ser como 2 espacios. Entonces en la parte de adelante tendría 2 espacios, 3, 4, 5, 6. Entonces si tengo 66 puntos, yo voy a tomar 11 puntos para comenzar esta parte. Solamente tu total divídelo entre 6 y vas a comenzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar los puntos. Recordemos que aquí se alcanzan a ver el que queda hundido y el que queda levantado. Aquí se ve el que está hundido, que del otro lado nos queda levantado. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta es la parte de atrás. Y para la parte de las orejeras cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí voy a comenzar a montar los puntos. En este punto. Comenzamos aquí. Y hay 2 cosas. Puedes realizarlo de la siguiente manera.
puedes tomar las agujas e ir sacando tus 2 puntos de esta manera. Siguiente espacio. Y así por 11 veces. En caso de que se te pueda dificultar esta parte, entonces solamente con la ayuda de un ganchillo puedes ir tomando los puntos y puedes irlos, en este caso, levantando, por ejemplo, así, y después los pasas a tu aguja o puedes dejarlos en tu aguja. De esta manera hasta completar 11 puntos, que son en mi caso los que debo de dejar. Tengo los 11 puntos. Recta la voy a tejer toda esta primer vuelta en punto revés. Recordemos que son 11 puntos nada más. Hago esta siguiente vuelta en punto revés. Esta es mi segunda vuelta y ya comienzo ahora sí con el punto en la tercera vuelta. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, comienzo con los aumentos, 3 puntos juntos en revés. Si se fijan, estoy por el lado del revés, donde van los aumentos y las disminuciones. Nuevamente 3 puntos juntos en revés. Aquí voy a ponerle el aumento, paso sin tejer y el resto en punto revés. Y vamos a tejer primero el largo que necesitamos de la orejera, que son aproximadamente 3 centímetros, y vamos a comenzar después o una de dos, o lo dejamos cuadradito o lo dejamos redondo, dependiendo de tu gusto. Voy a aventajar un poco para mostrarte cómo va quedando. Te muestro ya lo que he tejido. Tengo 1, 2, 3 puff completos o garbanzos completos hasta aquí, que son aproximadamente lo de pues 4 dedos aproximadamente. Entonces yo ya voy a comenzar con las disminuciones. Van a ser muy ligeras. Primer punto, paso sin tejer. Estos siguientes puntos los voy a tejer en punto revés porque estamos por la vuelta del revés, perdón, del derecho. Los voy a tejer en punto revés, estamos por la vuelta del frente y no le voy a hacer modificaciones. Pero en esta siguiente vuelta ya comienzo con modificaciones. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, paso sin tejer, pero la lana la voy a dejar por delante. Y este tercer punto, que tocaba que fueran los 3 puntos juntos, los tejo y este lo paso por arriba de esta manera, y en el siguiente lo tejo, lo paso por arriba, y estos 3 que siguen me toca tejerlos juntos. El que sigue es de aumento y estos 3 puntos son juntos. Último punto en revés. Aquí solamente hice las disminuciones, ahora se las voy a hacer por el otro lado. Primer punto, paso sin tejer, siguiente punto, paso sin tejer, y en el que sigue, punto en revés, hago una disminución. Punto en revés,
hago una disminución y continúo tejiendo el resto de los puntos en revés. Y fue muy ligera la disminución que se le hizo. Puedes cerrar la cuadrada, porque puede resultar que a lo mejor me digan no la entendimos cómo cerrar. Puedes hacerlo también de manera cuadradita o puedes simplemente ir disminuyendo el punto del borde. Este punto lo paso sin tejer. Siguiente punto en revés y paso el punto que no tejí por arriba del punto tejido. Siguiente punto en revés y paso el punto anterior. Llevo 2 disminuciones y termino. Y para finalizar, tejo el punto y el anterior lo paso. Tejo el punto, el anterior lo paso. Tejo el punto y el anterior lo paso. Y así nos va a quedar. Entonces el cierre lo hice de esta manera para que aquí nos haga este efecto, porque si lo cerramos así parejo pues va a quedar así, planito. Pero si lo cerramos con los puntos antes que le hagamos las disminuciones, aquí nos va a quedar como un hueco que nos va a servir para que no tengamos que ponerle un cordón al final para atar el gorro. Esto puede ser opcional, como les comento, o solamente ir disminuyendo como punto simple al principio y al final y sería todo, en caso de que pudiera complicárseles el cierre así. Yo voy a hacer el mismo proceso y aquí en esta parte podemos realizarle, por ejemplo, algún cordoncito que necesitemos. Tomo los 3 puntos, por ejemplo, y comienzo a realizarle algún cordón. Puedes dejarle solamente como una cadenita. Y voy a hacer el mismo proceso. Voy a cerrarlo en este punto. Para el cierre del gorro solamente voy a tomar estas cadenas. Estas que nos quedan aquí, que se alcanzan a observar que quedan de hecho hasta grandecitas, estas son con las que voy a trabajar. Voy a pasar de una cadena a la otra de esta manera y voy a cerrar. Del otro lado voy a hacer lo contrario, de lado a lado, y cierro. Vuelvo a repetir de lado a lado donde tengo la cadena y cierro nuevamente de lado a lado y cierro. Si tienes una manera diferente de cerrar, que es la que se te facilita, entonces puedes continuar con el cierre como normalmente lo realizas. Esta es la manera en que nos queda el cierre. Entonces voy a continuar y regreso ya para mostrarte el resultado final. Quiero mostrarte, ya le he colocado aquí un pompón doble y he cerrado en la parte de atrás, así nos va a quedar el cierre. Ya tengo preparado un pompón para ponerlo en la parte de arriba. Ya les había mostrado anteriormente cómo realizarlos, pero si necesitas el link porque aún no lo has visto, pues entonces solamente déjame tu comentario y con mucho gusto te mandaré el link.
Estos los podemos hacer con las manos, al igual que este también. Es muy simple, solamente basta con ir girando, por ejemplo, estos pequeñitos, girando sobre 1 o 2 dedos, o buscar un pedacito de, no sé, algún plástico o cartoncito que tengas a la mano que sea pequeño, y solamente irlos enredando y ya solamente atarlos. Entonces, pero de todos modos te dejo el link más o menos para que veas. Estos grandes los puedes hacer con cartoncillo, los puedes hacer con algún CD. Entonces voy a colocar este en el centro. Y por dentro los voy a atar. Y estos podemos quitarlos y ponerlos para lavarlos. Así es que puedes dejarlos solamente atados provisionalmente con un moñito aquí abajo, para que a la hora de lavarlos pues pueda ser más cómodo para ti. De esta manera. Y así queda, ya solamente es darles un retoque por la parte de arriba. Y para la parte de abajo yo lo he dejado de la siguiente manera. Ya tengo los dos pompones que les había comentado, pequeñitos. Y entonces en una de las cadenas, ya al final, aquí en esta última cadenita, yo voy a atarlo con los cordoncitos que han quedado. Le voy a hacer 2 o 3 nudos nada más para asegurarlo. Uno, 2, y voy a ponerle un tercero solamente para asegurarlo, y voy a realizar el mismo proceso con el otro. Este sobrante que queda ahorita lo vamos a cortar. Entonces en la misma cadenita hay que procurar que nos quede en la misma distancia. A ver, voy a pasar y voy a hacer el mismo proceso. Uno, hay que nada más tener cuidado de no atar los mismos cordones, más bien los mismos hilitos. Ahora sí, y ya que tenemos eso, pues vamos a darle la forma para que nos quede un poquito más pequeño y nos quede como que solamente tenemos uno. Entonces hay que darle la forma como de un pompón. Ya como ha quedado, y si te das cuenta, una quedó, bueno, en mi caso le puse como que más a un lado que a otro, pero esto se puede ir acomodando. Si te pasa algo parecido, pues solamente es tratar de acomodarlo para que te quede como un círculo, ¿sí? Entonces yo con esto pues doy por terminado con este tutorial, que espero que haya sido de tu agrado. Una petición más que me hicieron por Facebook. Y te voy a pedir de favor que si te ha gustado este video me apoyes con una manita arriba. Si no te ha gustado, me dejes una manita abajo. También déjame tu comentario de qué te ha parecido. Si no te has suscrito, pues es el momento de hacerlo. Te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.